Hola, hoy vamos a hablar de las extensiones de la genética mendeliana o la genética no mendeliana. La relación entre el genotipo y el fenotipo muy rara vez es tan simple como los caracteres de las plantas de guisante que Mendel estudió. Sin embargo, los principios básicos de segregación y distribución independiente se aplican incluso a patrones de herencia más complejos. Vamos a ver algunos de ellos. Mendel tenía muy en claro la relación entre el genotipo y el fenotipo, porque si bien el fenotipo era algo que él podía observar en las plantas que cultivaba, el genotipo era, para él en ese momento, una entidad abstracta que no podía acceder. El genotipo es simplemente la secuencia de bases que posee un individuo, el genoma. El fenotipo puede ser muchas cosas, vamos por partes. El fenotipo de un organismo incluye su ARN, esto es la información genética que se transcribe, por lo tanto se denomina transcriptoma. También podemos decir que son los genes que están activos que pasan a ARN. No sabemos si el resto del ADN que nunca pasa a transcriptoma cumple alguna función o simplemente es parte del relicto evolutivo. Y de ese transcriptoma, parte del ARN, se traduce a proteínas. Podemos decir que parte de esa información genética, escrita en idioma ácido nucleico, pasa al idioma aminoácido. Algunas van a ser proteínas que cumplen distintas funciones, pero algunas van a ser enzimas, y las enzimas realizan reacciones químicas o vías metabólicas en donde van a formar parte del metaboloma. El metaboloma es el metabolismo de un organismo en un determinado momento. Va cambiando con el tiempo y depende de la interacción del organismo con su ambiente. También forma parte de nuestro fenotipo la interacción simbiótica que tenemos con multitud de microorganismos que son heredados de manera horizontal y vertical, como las bacterias y hongos que viven en nuestras distintas partes del cuerpo, incluso dentro de nuestros. En la definición que dio Margulis es que somos holobiontes, quiere decir que somos la multitud de los organismos que viven con nosotros, son parte de nosotros también. Así que todo lo mencionado resulta en la apariencia física del organismo, la morfología, la anatomía interna, la fisiología y el comportamiento básico, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del fenotipo. Vemos, muchísimo más que el genotipo. También podemos decir que el fenotipo es el producto de la interacción del genotipo completo con el citoplasma de las células y su historia ambiental única. Y con ambiente nos referimos al medio específico que habita en los diferentes estadios del desarrollo, incluso el citoplasma original del cigoto, en el que también están presentes proteínas y ARN maternos. Imaginen que todo el citoplasma anterior a la ingresión del espermatozoide y del resto de la información genética, o sea, la otra mitad de la información genética, es materno y tiene muchos factores que son previos, incluso algunos son ARN que serán traducidos posteriormente durante distintos momentos del desarrollo, y también puede haber un gradiente de concentración entre los distintos lugares del citoplasma del cigoto. Es difícil disociar el ambiente de los seres vivos propiamente dichos porque está incluso dentro de nosotros. Es el agua en las larvas libres, los huevos, el útero, y luego del nacimiento los ambientes externos con sus respectivas y únicas circunstancias. Entre estas tenemos la temperatura, el acceso a cantidad y calidad de nutrientes, compuestos químicos, otros organismos, etc. Y además de esto, existe un ruido en el desarrollo y es lo que ocurre en el ambiente embrionario. Teniendo en mente todo esto, vamos a ir a las extensiones de la genética mendeliana. Y esto se da en circunstancias en donde un gen tiene más de 2 alelos. Los alelos no son completamente dominantes o recesivos, y esto se denomina dominancia incompleta y codominancia. Un gen produce múltiples fenotipos, pleiotropía. Un carácter está determinado por más de un gen en diferentes locus, epístasis.
los genes de diferentes locus interaccionan entre sí. Los genes de dos caracteres están ligados, ubicados en el mismo cromosoma, no segregan independientemente como una de las leyes de Mendel. También puede haber genes letales o genes deleterios que alteran las proporciones mendelianas. También puede haber genes en el cromosoma X, y esto sería la herencia ligada al sexo en aquellas especies en donde hay sexo cromosómico. También puede ser herencia influenciada por el sexo. Algunos caracteres se expresan solamente en alguno de los sexos. Puede haber penetrancia y expresividad diferente en los distintos genes. Esto que hablamos de diferente expresión según factores estocásticos. También puede ser que el ambiente influya sobre la expresión del genotipo. Una misma genética puede dar distintos fenotipos. También puede haber herencia multigénica o genes extranucleares, y eso lo veremos en otra clase. Empecemos por el primero de los casos. Si bien en los organismos diploides no podemos tener más de 2 alelos por individuo, puede ser que en las poblaciones se hallen presentes más de 2 formas alélicas. Por ejemplo, en estos conejitos vemos que existen una multitud de coloraciones en la misma población. Hay negros, chinchilla, himalaya y albino. En este caso, la dominancia está dada por el negro, es dominante sobre el chinchilla, el himalaya y el albino. El chinchilla es recesivo respecto al negro y dominante respecto al himalaya y al albino. El himalaya es recesivo respecto al negro y el chinchilla y dominante respecto al albino. Y albino es recesivo respecto de todos porque resulta en una no expresión de la síntesis de melanina. En el segundo caso, otra extensión de la genética mendeliana es que los alelos no son completamente dominantes o recesivos como se daba en las plantas de Mendel. Puede ser que haya dominancia incompleta en donde, por ejemplo, acá en los conejitos, uno de los colores, que es el rojo, respecto al color blanco, no se exprese de igual manera que en estado homocigótico. Entonces la dominancia resulta incompleta. Ocurre un nuevo fenotipo en el estado heterocigoto. Acá en esta imagen podemos ver con la misma terminología que usó Mendel, la generación P de una planta con flores rojas cruzada con una planta de flores blancas, como en la generación F1, estas que eran indistinguibles para Mendel, acá surge el nuevo fenotipo rosado. Y vemos cuando en la siguiente generación, la generación F2, son cruzadas o autopolinizadas en este caso, reaparece el rojo y el blanco. Algo semejante sería la codominancia, en donde no hay una dominancia completa y aparece un nuevo fenotipo que en vez de presentar algo que parece herencia por mezcla, tiene distintas regiones en donde expresan cada uno de los fenotipos. Y acá vemos en la begonia manchas en donde cada pétalo expresa cada uno de los genes que presenta, de los alelos que presenta en el estadio heterocigota. Otra posibilidad sería la pleiotropía. Y esto es cuando un gen afecta diferentes rasgos. En este caso, en el ejemplo del ratón, vemos que el mismo gen causa, además de albinismo, ceguera. La mayoría de los genes tienen múltiples efectos fenotípicos, una propiedad llamada pleiotropía, que viene de pleio, muchos, tropo, cambios. Se observan alelos pleiotrópicos de genes en enfermedades con síntomas múltiples provocadas por mutaciones como en el síndrome de Marfan, que es una mutación en la fibrina, o las porfirias, que es una mutación en la hemoglobina, o la fibrosis quística, que presenta varios síntomas. Bueno, estamos dando ejemplos de todas enfermedades, pero hay varios genes que no podemos ver qué es lo que realizan, porque realizan tantas funciones, por ejemplo los genes del desarrollo, que se activan en distintos lugares, en la columna, la formación de los dedos, por ejemplo, que si llegan a mutar, directamente los organismos no nacen, porque son muy importantes. Un ejemplo de esto es el factor morfogenético del hueso.
Otro caso sería la epístasis, y esto es cuando dos genes en diferentes locus interactúan de manera diferente. La expresión de un gen se modifica, se suprime, se oculta o se inhibe debido a la expresión de otro gen o de otros genes. Epístasis quiere decir oculto. Estos 4 tipos de crestas de las gallinas están codificadas por 2 genes nada más. Lo que pasa es que la distinta combinación de estos 2 genes produce distintos fenotipos. Otro ejemplo típico de epístasis es el color de los perros labradores. Tenemos que uno de los genes afecta la pigmentación de la piel y la migración de esta pigmentación a el pelo. Y tenemos que 2 genes producen 4 colores de labradores. El que se llama dorado, el blanco, el colorado y el negro. Y fíjense los cruzamientos cómo se dan cuando tenemos 2 alelos dominantes de estos 2 locus, se da el negro. Cuando tenemos uno de ellos, el colorado y el dorado, y cuando tenemos los 2 recesivos, se da el blanco. Acá tenemos en ratones los mismos genes y su expresión en fenotipos en el tablero de Punnett. Vimos que una de las leyes de Mendel era que los genes no estaban ligados, o sea que se segregaban independientemente. Bueno, esto puede ser lo contrario. Cuando 2 genes se encuentran ubicados muy cerca uno del otro, en locus cercanos, podemos decir, y lo más probable es que se encuentren juntos y tenemos una proporción bastante alejada de las proporciones mendelianas esperadas. Un ejemplo de esto puede ser en humanos la presencia de pecas y de pelo pelirrojo. También puede ser en Drosophila el cuerpo negro y las alas vestigiales. Otra extensión son los alelos letales, que alteran las proporciones mendelianas. Ciertos alelos en estado homocigoto no son viables, de manera que los cigotos concebidos no llegan a término, y las proporciones de las crías obtenidas en un cruce dihíbrido no presentan las proporciones esperadas de 1 en 4. Esto ocurre en los ratones agouti, el amarillo, y en la acondroplasia en los humanos. Mendel solamente habló de caracteres que se encuentran en los autosomas, y esto es porque en las plantas no existe el tipo de genética ligada al sexo que presenta en algunos animales. Esto lo descubrió Morgan, los genes que son distintos en los distintos sexos. Es la herencia ligada al sexo. Casualmente, en las moscas de la fruta tenemos los cromosomas X e Y igual que en los humanos, esto es en las hembras XX y XY en los machos. Bueno, resulta que estos cromosomas son bastante diferentes entre sí y hay una región homóloga que sería la que puede realizar meiosis y pueden intercambiar información genética. Pero hay una región diferencial que porta genes exclusivos del cromosoma Y y otra región diferencial que porta los genes exclusivos del cromosoma X. Pero resulta que en las hembras tenemos que hay representación, como tenemos 2 cromosomas iguales, hay representación de los 2 lados, o sea que serían diploides para los cromosomas sexuales, que no es el caso del macho. Los genes ligados al cromosoma Y son muy poquitos, no se han encontrado caracteres ligados al cromosoma Y, solamente se ve que está el cromosoma que activa la masculinidad en el desarrollo, hasta ahora al menos. Pero en el cromosoma X hay bastante más información que está representada 2 veces en las hembras y una sola en los machos. Y esto lleva a que algunas enfermedades están ligadas al cromosoma X y las hembras son portadoras y los machos representan esa enfermedad. Estos serían los cruzamientos posibles para cuando el padre está afectado o la madre es portadora. Existe la posibilidad de que las hembras se vean afectadas de algunas enfermedades, pasa que tienen que haberlas heredado tanto de la madre portadora como del padre, y en el padre se manifiestan las enfermedades. Algunas de ellas son simplemente
anecdóticas o no afectan la vida de los organismos, como por ejemplo el daltonismo, pero otras, como la hemofilia, son bastante severas y no hace que los padres tengan descendencia porque es más probable morir en la infancia. No tenemos que confundir la herencia ligada al sexo de la herencia influenciada por el sexo. Porque como dijimos antes, si tenemos la genética que activa la masculinidad, y tenemos que tener doble genética para activar la feminidad, esto lo vamos a ver en desarrollo, la activación diferencial de estos genes maestros hace que se activen cascada de genes. Y algunos activan algunas características y otros van a activar otras características. Vamos a ver acá el caso de la calvicie en humanos, que se expresa de manera diferente, de manera que es más probable ser calvo siendo hombre que siendo mujer. También tenemos en los carneros que presentan cuernos y las hembras no presentan, o en algunas aves como los gallos y las gallinas, que tienen un plumaje bastante diferente si son hembras o machos. Tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, las plumas no se expresan en las hembras tienen la información genética que haría que se presentaran ese color de plumaje si hubiera sido macho. Y esto lo puede heredar a su descendencia masculina. Esto se debe a que las diferencias influenciadas por el sexo están presentes en los autosomas, solo depende de la activación, depende del sexo que le tocó. Un ejemplo de esto también es la herencia de los colmillos en los elefantes. También puede haber penetrancia y expresividad diferente. Puede ser que un determinado genotipo dé distintos fenotipos. Y esto depende de otras características que no son solamente de la genética. Ambos conceptos se refieren a la expresión fenotípica variable de ciertos genes. En el caso de la penetrancia, tenemos que ciertos genes producen un determinado fenotipo, pero solamente en algunos organismos. Y tenemos que en una determinada población que tiene presentes esos genes, solamente una proporción van a expresarlos. Esto puede ocurrir con, por ejemplo, la polidactilia o también con algunos genes que están relacionados con una probabilidad de desarrollar cáncer. En el caso de la expresividad tenemos que hay un gradiente o un grado de expresión diferencial de un fenotipo para un mismo genotipo en los distintos individuos. Un ejemplo de esto es el patrón de expresividad de las manchas blancas en los perros beagles. Tenemos que todos estos números de 10 perritos que se están dibujados ahí pueden tener incluso el mismo genotipo y tener distintos grados de coloración. Esto también ocurre con ciertos genes que pueden afectar el desarrollo de los ojos en Drosophila, pero pueden afectarlo mínimamente, como es en la imagen de arriba, a directamente no presentar ojos como en la figura de abajo. Otra desviación evidente de la genética mendeliana surge cuando el fenotipo de un carácter depende más del ambiente que del genotipo. En general se puede decir que el genotipo determina un rango fenotípico y el resultado está influenciado por el ambiente. A diferencia de la expresividad, que es aleatoria y que puede ser por causas en el desarrollo, en este caso puede variar a lo largo de la vida de acuerdo al ambiente con el que se encuentre. El ejemplo típico es la coloración tipo siamés o conejo himalaya, en donde la coloración negra, la síntesis de melanina, solamente se expresa en las partes más frías del cuerpo. Otro ejemplo de la herencia influenciada por factores externos pueden ser la coloración de las hortensias, que depende del pH del suelo. El rango fenotípico es generalmente más amplio para los caracteres poligénicos. Tales caracteres se denominan multifactoriales porque los factores genéticos y ambientales influyen colectivamente en el fenotipo. También tenemos la herencia multigénica y la herencia de genes no nucleares, pero eso lo veremos en la siguiente clase.